Hola amigos, en el video anterior les contaba un poquito sobre mi primer trimestre de embarazo y les decía que estaba un poquito nerviosa porque, había tenido una pérdida antes. Y bueno, yo solo quería como que este embarazo llegara a término, pero ya les puedo decir que gracias a Dios el embarazo llegó a término, ya mi chiquita tiene 2 meses. Sino que bueno, o sea, estos últimos meses han sido de locos y no me ha dado tiempo de grabar. Pero bueno, hoy tuve ganas de grabar este video, así que hoy quisiera hablarles un poquito de cómo es el proceso de tener un bebé acá en Australia. Cuando yo le conté a mi familia que estaba embarazada, ahí empezaron todas las preguntas de, bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Quién te atiende? ¿Te cubre el seguro? Etcétera. Y me di cuenta que yo no entendía cómo funcionaba el sistema de salud, especialmente cuando se trataba de tener un bebé acá en Australia. Y ahora que me tocó vivirlo, pues ya lo entiendo un poco. Así que en este video te quiero hablar un poquito de eso y explicarte paso a paso cómo funciona todo el tema de embarazo y posparto acá en Australia. ¿Y qué cambia dependiendo de tu estado migratorio? O sea, qué cambia si estás con residencia permanente o si estás de pronto con una visa de estudiante y quedas embarazada o si decides tener tu bebé en un hospital privado. Antes de empezar, me gustaría hablar de unos conceptos que voy a mencionar durante el video. El primero es Medicare. Entonces me van a escuchar hablando sobre algo que se llama Medicare. Y Medicare es el sistema de seguro de salud público en Australia. Y si eres elegible, o sea, si eres residente permanente o si tienes alguna visa que sea elegible para los beneficios de Medicare, el gobierno cubre gran parte de los costos de tu atención médica, especialmente si usas el sistema público. Entonces, ¿qué pasa? Si eres un estudiante internacional o si tienes una visa temporal, no puedes acceder a Medicare. Y en este caso necesitas un seguro de salud privado, que se conoce normalmente como Overseas Student Health Cover. Y la cobertura va a depender de la póliza que tengas en ese momento. Otro concepto del que quiero hablar es midwife. Midwife traduce partera o matrona, pero las midwives son las que llevan la mayor parte del embarazo de bajo riesgo acá en Australia. Entonces, una midwife es una profesional de la salud especializada en el embarazo, en el parto, en el posparto, normalmente de embarazos normales o de bajo riesgo. Y otro concepto que de pronto me escucharán mencionar es el GP o General Practitioner, que básicamente es el médico general, que es la persona a la que vas cuando tienes un problema médico o cuando te enteras que estás embarazada, es la primera persona a la que ves. Acá quiero hacer una aclaración y es que este video es solamente hecho con fines educativos y es basado en mi experiencia teniendo un bebé en el sistema de salud público con Medicare y en la experiencia de otra persona que tuvo un bebé mientras tenía una visa de estudiante. Bueno, entonces empecemos con el primer trimestre. ¿Qué pasa una vez te enteras que estás embarazada? Lo primero es que ahí sacas una cita con tu GP o con tu médico general. Él te va a dar una orden para sacarte unos exámenes de sangre. Dentro de esos exámenes de sangre también acá toman una prueba de embarazo en sangre para confirmar que efectivamente estés embarazada. También te pueden dar una orden para tomarte una ecografía para saber qué tan avanzado está el embarazo. Una vez que tengas los resultados de estos exámenes, vuelves a tu GP y él te va a preguntar como, bueno, ¿en qué hospital te gustaría tener a tu bebé? Normalmente recomiendan que tengas a tu bebé en el hospital más cercano a donde vives, pero te dan la flexibilidad de escoger dónde te gustaría. Luego de esto, el GP entonces va a hacer un referral, que es como una interconsulta, a una midwife en el hospital público que escogiste. Y aquí me pareció súper interesante que la persona que lleva el embarazo normalmente no son los obstetras, que es como uno está acostumbrado en Colombia, digamos, sino son las midwives. Esto, ojo, solamente es cuando el embarazo es de bajo riesgo. Si el embarazo es de alto riesgo, ahí ya entonces la midwife te hace como una interconsulta o te conecta con un obstetra para que te haga el seguimiento del embarazo. Pero si tu embarazo es de bajo riesgo, todo va normal, no hay ningún cambio, nada raro pues sucediendo, la midwife es la que lleva el embarazo de principio a fin e incluso al parto. Entonces, normalmente, ¿qué hace una midwife? Ellas van a revisar cómo va creciendo el bebé, escuchan los latidos del corazón, también te pueden enviar exámenes de sangre si es necesario. Ellas también te preparan para el parto, te dan mucha educación sobre el parto, lactancia, etcétera. Te ayudan a preparar tu plan de parto también, que ya les hablaré de eso más adelante. Y ellas también te acompañan después de que nace tu bebé. Y en mi experiencia, las citas que tuve con las midwives fueron súper buenas. O sea,
nunca sentí como que me estuvieran apresurando, siempre podía preguntar lo que quisiera, son muy amables, son muy, o sea, saben mucho también. Entonces, bueno, me pareció, nunca tuve como ningún problema. Y el obstetra, como les decía, solamente aparece si tu embarazo es de alto riesgo o si tú decides tener contacto con un obstetra, entonces ya lo haces de forma privada, pero obviamente pues tienes que cubrir el costo que es un poco más alto. ¿En qué momento te ve el obstetra si tu embarazo es de alto riesgo? ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto durante el embarazo tu presión arterial incrementa o que es algo que se llama preeclampsia, o si tienes diabetes o desarrollas diabetes durante el embarazo, que es tu azúcar se eleva en términos simples. Si tienes un embarazo múltiple, o sea, si tienes dos o más de dos bebés que vienen en camino, te tiene que ver el obstetra porque se considera un embarazo de alto riesgo, o sea, no es que haya algo mal, sino que te requiere un poco más de cuidado. Si tienes de pronto algún antecedente de alguna enfermedad, como enfermedades cardíacas o cualquier situación que ya haga que el embarazo no sea de bajo riesgo, entonces en ese momento ya entra a jugar el obstetra. Y bueno, y al principio de pronto se puede sentir un poco raro, especialmente porque uno está acostumbrado a que los embarazos en Latinoamérica o especialmente digamos en Colombia, que es de donde yo vengo, lo ve un ginecobstetra, ¿no? Pero acá se puede sentir un poco raro porque no es así necesariamente. Pero finalmente me di cuenta, o sea, acá las midwives, como les decía, ya saben muchísimo también y te hacen sentir muy segura durante todo el embarazo. Y acá el sistema de salud está preparado de que si algo sucede durante el embarazo, de que pase de bajo riesgo a ser alto riesgo, te conectan directamente con un obstetra para continuar con el seguimiento de tu embarazo. Entonces, digamos que está como muy preparado acá el sistema para eso. Entonces, en el primer trimestre vimos eso. Estás embarazada, vas al médico para que te tomen exámenes, te hagan la interconsulta con la midwife en el hospital público que escogiste y ahí empiezas las consultas de control con tu midwife. Durante ese primer trimestre, también a veces durante la semana 12, el médico te puede enviar una orden para una nueva ecografía para saber cómo va el embarazo, cuántas semanas tienes. Luego hay un examen de sangre que te solicitan entre la semana 10 o 14 que se llama NIPT, NIPT, que traduce más o menos como test prenatal no invasivo. Y es básicamente un examen de sangre para descartar alteraciones cromosómicas en tu bebé, como digamos síndrome de Down o otras alteraciones cromosómicas. Luego te van a enviar algo que se llama Morphology Scan, que es una ecografía que se encarga de ver todo el bebé. Entonces el corazoncito, los pulmones, los riñones, luego los brazos, que tenga todas las manitos, la cabeza, que todo esté súper bien. Toda la parte física o morfológica del bebé esta ecografía se encarga de revisar todo eso y ver que todo esté bien. Y esta ecografía normalmente te la solicitan entre la semana 18 y 22 de embarazo. Durante este segundo trimestre de embarazo también te van a empezar a solicitar que te coloques unas vacunas. Entonces la vacuna que se coloca durante esta etapa es la de la tosferina y esta normalmente te la debes colocar entre la semana 22 y 32 de embarazo. Ahora, ¿qué pasa durante el tercer trimestre? Te van a solicitar un test de tolerancia a la glucosa. Este es un examen que descarta el riesgo o la aparición de diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir? Que es, en términos simples, la subida del azúcar durante el embarazo. Este examen se hace normalmente entre la semana 24 a 28 de embarazo y lo que haces es vas al hospital donde tienes que hacerte el examen, te toman una muestra de sangre inicialmente en ayunas, o sea, sin haber comido nada. Luego te dan una botellita con un líquido súper dulce y a la hora de la primera muestra de sangre, luego de que te hayas tomado el líquido este dulce, te toman una nueva muestra de sangre y luego nuevamente dentro de 2 horas. Y esto entonces lo que hace es detectar qué tanto se te sube el azúcar después de haber comido algo, en este caso después de haberte tomado este líquido súper dulce. Durante este trimestre también los controles con tu midwife van a ser más frecuentes. Normalmente empiezan una vez al mes y luego ya acercándose al tercer trimestre o final del embarazo, ya las consultas con tu midwife, los controles van a ser cada 2 semanas y luego ya cada semana, ya cuando te acercas más a la fecha de parto. Durante este trimestre, también durante la semana 35 y 37, te pueden tomar un examen que se llama GBS test o GBS test,
que en español traduce prueba de estreptococo del grupo B. Es un examen para detectar esta bacteria, el estreptococo del grupo B, y prevenir contagio al recién nacido. Durante este trimestre también hay otras vacunas que te debes aplicar, como la del virus sincitial respiratorio y la de la influenza. La vacuna del virus sincitial respiratorio normalmente te la colocan entre la semana 28 a 36 de embarazo, y la vacuna de la influenza te la puedes colocar en cualquier momento durante el embarazo. Durante esta etapa, las midwives también te van a empezar a hablar sobre tu plan de parto. El plan de parto es un documento donde tú especificas qué te gustaría que pasara durante tu parto. Entonces, por ejemplo, quieres tener un parto vaginal, quieres tener un parto en agua o quieres tener un parto en casa. Ahí también especificas cómo te pueden ellos ayudar para que tú manejes el dolor, si es con epidural o si esperas que te den un gas, que causen un gas para disminuir el dolor de las contracciones, o si simplemente prefieres usar técnicas de respiración, etcétera. Como todo lo que tú esperas que pase en tu parto, lo colocas en tu plan. Y esto es básicamente para que las midwives o el personal médico que esté en ese momento atendiéndote en el hospital durante el parto o en casa, si decides tenerlo en casa, para que ellas sepan cuáles son tus deseos, cuáles son tus requerimientos, y puedan así hacerlo lo mejor posible. Ahora, este plan de parto solamente es una guía, no quiere decir que lo que esté ahí se va a hacer al pie de la letra. También hay que entender que todo puede pasar el día en que vayas a tener a tu bebé. Las cosas normalmente no se dan como tú las planeas. Entonces es como también tener un poquito de flexibilidad de que, ok, no quiero que me coloquen la epidural, pero si de pronto a mitad de las contracciones, a mitad de trabajo de parto me da muchísimo dolor y quiero cambiar de opinión, puedo hacerlo. Pero el hecho, digamos, que de que hayas colocado en tu plan de parto que no quieres que te coloquen la epidural, lo que hace es que las midwives o el personal médico no te va a sugerir colocarte el medicamento todo el tiempo, porque ya saben que es algo que tú no quieres. Ellos van a esperar a que tú lo solicites cuando estés lista. Entonces es como para dar un ejemplo. Entonces, como para recapitular un poquito el proceso durante el embarazo en los primeros 3 trimestres. Te enteras que estás embarazada, vas al médico, te toma exámenes de sangre, te toma una ecografía y te conecta a tu midwife, la persona que te va a hacer el seguimiento durante todo el embarazo, si es un embarazo de bajo riesgo. Si es un embarazo de alto riesgo, te conectan con un obstetra en el hospital público que hayas elegido. Luego de ahí haces todas tus consultas o citas de control con tu midwife una vez al mes, y luego entrando dentro del tercer trimestre haces las consultas cada 2 semanas y luego cada semana. Durante esas consultas te van a estar haciendo exámenes médicos como el de la glucosa, el del azúcar en sangre, para verificar que no desarrolles diabetes en el embarazo. Te hacen otro examen para verificar que no tengas una bacteria que es el estreptococo del grupo B. Te hacen una ecografía morfológica a la semana 20 más o menos para ver que toda la morfología y los organitos y el cuerpo del bebé todo esté bien. Te toman exámenes de sangre a necesidad, de pronto si tienes deficiencia en hierro, entonces te van a estar haciendo exámenes de sangre de control y te van a estar colocando 3 vacunas durante el embarazo: la de la tosferina, la del virus sincitial respiratorio y la de la influenza. Algo que me faltó mencionar es que acá hacen cursos de preparación de parto, y eso lo puedes hacer en cualquier momento durante el embarazo, pero recomiendan que sea un poquito más cerca a tu fecha de parto. Entonces, a partir de la semana 31 más o menos, recomienda que se empiecen a hacer estos cursos, porque a veces si los haces mucho antes del parto, ya cuando llegue el parto se te ha olvidado todo lo que has visto en estos cursos. Entonces, en estos cursos de preparación de parto, a mí me parece que son muy completos, son gratuitos también por cuando los ofrece el hospital público donde vas a tener a tu bebé, y te explican varias cosas durante el parto, manejo de dolor, si es parto en agua o si es parto en casa, también hablan un poco de eso, de cómo se maneja la situación. Te van a hablar también sobre técnicas de respiración, de cómo manejar el dolor sin medicamentos, de qué medicamentos se usan para manejar el dolor, cuáles son los riesgos, los beneficios. En estos cursos también te dicen cuándo es el momento para ir al hospital, cómo tienen que ser tus contracciones, qué tan frecuentes, etcétera, etcétera. También te hablan un poco sobre la lactancia, sobre el cuidado del bebé. Bueno, son cursos muy completos que te ayudan a estar un poquito más preparada para el parto y para el posparto. Entonces, durante el parto, ¿cuándo es el momento de ir al hospital? Normalmente acá te dicen cuando tienes contracciones que son de buena intensidad
que son más o menos 3 contracciones en 10 minutos, contracciones que duren más o menos de 60 segundos a 90 segundos y con, me parece, si no recuerdo mal, 1 a 2 minutos entre contracción y contracción. O sea, básicamente son 3 en 10 minutos y de buena intensidad. Cuando tengas esas contracciones así durante un par de horas, ahí ya puedes o llamar para ver si hay necesidad de ir al hospital o no, o vas directamente al hospital para que te atiendan. En otro video les puedo contar cómo fue mi experiencia como tal teniendo mi bebé acá en Australia, pero este video es más como explicarles en general cómo funciona el proceso. Y ya durante el parto llegas al hospital, te ve la midwife de nuevo, te toma signos vitales, monitorean el bebé, se aseguran de que todo esté bien y si hay necesidad, o sea, de que si tienes las contracciones así como las describí, que quiere decir que estás en trabajo de parto activo, te dejan ya hospitalizada y te preparan todo para que tengas tu parto. Durante el posparto, normalmente estás hospitalizada, puede ser una noche o 2 o más, dependiendo de cómo te fue durante el parto. Si todo salió bien, no hubo complicaciones, normalmente puedes pasar en el hospital una noche. Si hubo complicaciones, de pronto tuviste algún desgarro que requirió cirugía o alguna complicación de pronto con el bebé o contigo, entonces vas a requerir 2 noches o más hospitalizada para asegurarse de que todo esté bien antes de que te envíen a casa. En cuanto a las habitaciones depende también del hospital, pero digamos en mi caso, en el hospital público al que yo asistí, las habitaciones cuando sales del parto pueden ser compartidas con otra mamá, pero si hubo alguna complicación durante tu parto, te van a dar una habitación privada. Las habitaciones privadas las tienen disponibles, digamos que hay prioridad para las mamás que hayan tenido alguna complicación durante el parto. También me gustó mucho que después del parto, durante el posparto, cuando estás hospitalizada, las midwives vienen a visitarte cada tanto para revisar que todo esté bien, te educan y te enseñan otra vez cómo hacer el tema de la lactancia, cómo darle pecho a tu bebé, te enseñan cómo cambiarle el pañal, te enseñan cómo envolverlo en una mantita. Entonces, si has tenido problema con la lactancia, con coproducir leche, ellas te enseñan cómo ayudar a exprimirte, también te enseñan cómo preparar fórmula en caso de que decidas darle fórmula a tu bebé. Todo eso como esa parte de educación la hacen ellas durante el posparto, durante el embarazo. Luego de que te dan salida del hospital, a los 2 días de que estás en casa, viene una midwife a tu casa a visitarte y de nuevo te revisa, te hace preguntas, te pregunta cómo estás, cómo está tu bebé, cómo vas con la lactancia, cómo vas con la recuperación. Me parece súper chévere eso. También pesan a tu bebé, se aseguran de que esté todo bien. Y luego hacen otra visita a los 4 días. O sea, son como 2 visitas luego de que sales del hospital. Y te dan muchas recomendaciones de cosas que puedes hacer. Digamos, si tienes algún problema o si hay alguna emergencia, te dan como todas las líneas de atención a las que puedes contactar, te conectan con programas comunitarios acerca de donde vives. Si digamos quieres atender a grupos de papás primerizos con sus bebés y esto, te conectan con lo que haya así cercano a la zona donde tú vives. Entonces eso me pareció súper chévere. Luego ya para las citas de control de tu bebé, para que lo pesen, lo midan y todo eso, ya te conectan igual con una midwife de tu comunidad. Entonces eso está súper chévere porque mantienen todo súper local y que le quede cercano y lo más fácil posible a la mamá después del parto. Y también te ayudan a cómo registrar el bebé, te dan toda la documentación y te dicen cómo debes sacar el registro civil, cómo lo registras, etc. Entonces, ahora que ya entendemos cómo funciona el proceso de embarazo, parto y posparto en Australia, entonces la pregunta es, bueno, ¿funciona igual para todos? Y la respuesta es sí y no. Entonces, el proceso como tal es básicamente el mismo para todos, pero lo que cambia es la cobertura dependiendo de tu situación migratoria. Entonces, por ejemplo, si eres un residente permanente y tienes Medicare, la cobertura va a ser diferente a si tienes una visa de estudiante o una visa temporal y no tienes acceso a Medicare, si no tienes un seguro privado de salud. Y también va a cambiar dependiendo si decides tener a tu bebé en un hospital público o un hospital privado. Entonces, por ejemplo, si tienes Medicare, que es el seguro de salud público acá en Australia, y decides tener a tu bebé en un hospital público, lo que son las citas con tu médico general, las citas con la midwife, si de pronto algo sucedió y tu embarazo resultó ser de alto riesgo, te conectaron con un obstetra,
todo eso te lo cubre Medicare, o sea, no debes pagar nada. En cuanto a los exámenes de sangre, igualmente todos los exámenes de sangre los cubre Medicare, excepto por el NIPT, que es el test que te dice si hay algún riesgo de que tu bebé tenga alteraciones cromosómicas, y también te dice el género, el sexo de tu bebé, si es niño o niña. Ese examen de sangre no lo cubre el sistema, no lo cubre Medicare y hay que pagar. Con respecto a las ecografías que son por debajo de las 12 semanas normalmente las cubre Medicare. La ecografía de las 20 semanas, que es la ecografía morfológica, hay que pagar una parte. Entonces, ¿cómo funciona acá? Es que tú pagas la totalidad de la ecografía y luego reclamas como un reembolso a Medicare y ellos te retornan parte de lo que pagaste. Entonces sí hay que pagar por esta ecografía de las 20 semanas, pero no en la totalidad. El costo de la ecografía de las 20 semanas va a depender de dónde, en la clínica donde te la hagas. Con respecto a las vacunas son gratuitas bajo el Programa Nacional de Inmunización para las mujeres embarazadas con Medicare. Durante el parto y posparto, lo que es la estadía en el hospital, la habitación, las comidas durante tu estadía en el hospital, el servicio de las personas de salud como los midwives, etcétera, todo eso también te lo cubre Medicare. Si durante tu embarazo llegas a necesitar medicamentos o vitaminas o suplementos como hierro y demás, esto no te lo cubre Medicare ni te lo cubre tu seguro de salud, eso lo debes sacar de tu propio bolsillo. Y en dado caso que durante el embarazo por cualquier razón tengas que ir a urgencias, eso también te lo cubre Medicare. Ahora, si tienes una visa de estudiante, quiere decir que no tienes los beneficios de Medicare, sino que tienes un seguro de salud privado. Ahora, la cobertura para los procesos durante el embarazo y el parto y el posparto van a depender de tu póliza de seguro de salud privado. Normalmente, si ya llevas un año de vigencia con tu seguro de salud, eso te va a cubrir los gastos del parto. Pero lo que son los costos, digamos, de tu médico general, la midwife, las ecografías y demás, tienes que leer muy bien tu póliza de seguro para ver qué te cubre, qué porcentaje te cubre y qué no te cubre, porque eso puede variar de proveedor a proveedor. Lo otro es que a veces vas a tener que pagar un poquito extra para que tu seguro de salud te cubra servicios adicionales durante el embarazo y posparto. Por eso es muy importante que antes de planear tener un bebé revises tu póliza de seguro de salud para saber qué te cubre o qué no. Y digamos, en el caso de que ya descubriste que estás embarazada y no estás segura de qué te cubre, qué no, habla con tu aseguradora y ellos te van a recomendar pagar un paquete de extras en caso de que tu póliza actual no cubra ciertos servicios que vas a necesitar durante el embarazo o el posparto. Entonces, dejando eso un poco en claro, vamos a ver qué servicios cubre el seguro de salud privado cuando tienes una visa temporal y no tienes los beneficios de Medicare. Entonces, cuando se trata de las citas con el médico general, cómo funciona acá es tú vas a la cita con el médico, pagas la tarifa que ellos cobran, por ejemplo, el médico cobra $100. Entonces pagas los $100, la clínica luego te da un recibo con el pago que hiciste y ese recibo tú vas por internet y reclamas el reembolso a tu seguro de salud privado. Y ellos, dependiendo de la cobertura que tú tengas, dependiendo de tu póliza y lo que te cubra, ellos te van a devolver un porcentaje de esa cita médica que tú pagaste. Entonces, por ejemplo, antes de yo tener Medicare, yo estaba con un proveedor de seguros de salud donde yo tenía que pagar $100 para mi cita con mi médico general y luego ellos me devolvían, no recuerdo cuál era el porcentaje, creo que era 70% o algo así. El caso es que yo al final, cuando ellos me reembolsaban, yo terminaba pagando por esa cita médica $18, algo así. Las citas con las midwife va a funcionar algo similar. Si tu póliza de seguro no cubre eso, pero tú pagas un paquete de extras para que te cubra ese servicio, entonces tú pagas lo que cuesta la consulta con la midwife y ese recibo vas donde tu proveedor del seguro de salud y reclamas que te devuelvan ese dinero. Y como tu póliza, ya tú pagaste un paquete de extras para que te cubriera ese servicio del midwife, entonces tu proveedor te va a devolver el 100% de la consulta. En dado caso de que tu embarazo sea de alto riesgo y requieras una cita con un obstetra, esto también te lo va a cubrir tu seguro de salud si tienes cubiertas las extras. Por eso les digo, es muy importante que antes de cualquier cosa revisen muy bien su póliza de seguro de salud y qué les cubre y qué no les cubre.
porque durante el embarazo puede que les toque comprar un paquete de extras, es decir, pagar un poquito más de lo que vienen pagando mensual de su seguro de salud para que les pueda cubrir ciertos servicios durante el embarazo. Con los exámenes de sangre, normalmente tu póliza de seguro de salud cubre la totalidad del costo. Con las vacunas normalmente es similar a cómo sacar una cita médica o con la midwife. Tú vas a tu cita para que te coloquen la vacuna, pagas lo que cuesta y solicitas que te hagan el reembolso y te devuelven un porcentaje de las vacunas. Con las ecografías sí tengo entendido que con una visa temporal y un seguro de salud privado no las cubre el seguro. Sin embargo, hay que revisar muy bien porque puede que sea que las ecografías que hagas antes de las 12 semanas sí te cubra parte de la ecografía. Si en algún momento durante el embarazo tienes que ir a urgencias, acá tienes que pagar también, como decir, un ingreso a urgencias, debes pagarlo y ya tu seguro de salud privado te va a devolver o la totalidad del costo o un porcentaje del costo de urgencias. Entonces, esto debes revisarlo muy bien con tu proveedor y con tu póliza de seguro de salud privado para asegurarte de que tanto te cubre en las urgencias durante el embarazo. Y como les decía, ya los costos que son de parto los cubre completamente el seguro, no debes pagar nada durante el parto y ya luego del parto que vienen las visitas de la enfermera a la casa, te revisan al bebé, todo eso. Eso también es gratuito y lo que hace el hospital es que ellos te conectan también con enfermeras y con centros comunitarios en tu zona donde vives y todos esos servicios también son gratuitos porque son como programas que hace el gobierno acá para las mamás. Entonces a veces si tienes problemas con la lactancia y necesitas educación o que te enseñen cómo hacer todo el tema de lactancia con tu bebé, etcétera, hay clínicas especiales para eso y ellas, las enfermeras, las midwives, cuando vienen a visitarte y notan que hay algún problema ahí, que necesitas ir a ese tipo de clínicas, ellas te conectan y todo ese servicio es gratuito. Lo que son las vacunas para tu bebé y los seguimientos para tu bebé, todas esas citas también son como parte del programa del gobierno acá y no tiene ningún costo. Entonces eso está súper chévere. Ahora, si tú decides tener tu bebé en un hospital privado, ahí cambia la cosa. Entonces, no importa si tú tienes Medicare o si tú tienes un seguro de salud privado, si tú decides tener tu bebé en un hospital privado, hay costos que debes cubrir. Tienes la posibilidad de tener un obstetra que te haga el seguimiento durante todo el embarazo, pero debes pagar el costo de este obstetra. Les puedo hablar en otro video sobre todos los costos durante el embarazo y puedo incluir cuánto sería más o menos. Entonces hay que tener eso en cuenta. También como vas a estar en un hospital privado, tienes la posibilidad de pedir estar en una habitación privada. Todo esto va a traer costos adicionales que no los cubre Medicare y no los cubre tu seguro de salud privado. Pero esa es como la diferencia más grande en cuanto a tener un bebé en un hospital público y uno privado. Y bueno, espero que este video te haya ayudado a entender un poquito mejor cómo funciona el embarazo y el sistema de salud aquí en Australia. Especialmente si estás pensando en venir a vivir acá o si de pronto ya estás embarazada y no sabes por dónde empezar. Y como les decía, el proceso del embarazo y el parto es muy similar. Lo que realmente cambia es la cobertura que tengas y finalmente cuánto terminas pagando. Y justamente de eso quiero hablarles en mi próximo video. ¿Cuánto cuesta tener un bebé acá en Australia? Así que si ese es un tema que les llame la atención, estén pendientes para cuando suba mi próximo video hablando sobre esto. Y si tienen alguna pregunta al respecto, lo que son costos durante el embarazo o alguna otra pregunta con respecto al proceso del embarazo y el parto acá en Australia, no olviden escribirme abajo en los comentarios. Estaré pendiente porque todas las preguntas que ustedes me hagan me sirven también para mí generar más contenido, hacer más videos sobre eso. A mí me llama mucho la atención cómo hablar de todo ese tema de salud y bienestar acá en Australia. Entonces, cualquier pregunta que tengan, algo que estén interesados, déjenmelo en los comentarios, que eso me ayuda mucho. Y si les gustó este video también, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito a suscribirse a mi canal. Y gracias por estar aquí. Los veo en el próximo video. Chao, chao.